Bueno, antes que nada quería saludarlos a todos, decirles buen día. Y bueno, lo que les voy a comentar es el trabajo que yo realicé para el trabajo de final de integración de la especialización en comunicación digital audiovisual. Yo no estoy escuchando, Alejandro. Ah, hola, hola. ¿No escuchas nada, Dani? A vos te escucho, pero a Leandro no lo escucho. Leandro, vamos a hacer una cosa. Cuando ¿Sí? compartís pantalla, te voy a pedir una cosa más. Deja de compartir Sí. y vamos a volver a compartir. Y cuando cliqueas la ventana emergente, fíjate que abajo también hay un cuadradito transparente para cliquear y dice compartir con audio. A ver, yo comparto acá. Compartir con audio. Ahí, dale clic a esa tilde, esa casillita, y también cliquea la ventana emergente, así compartimos. A ver ahí, Dani. Hola, hola. Ahí escucho, perfecto. Genial. Gracias. Bueno, Ahí continuamos listo entonces. entonces. Bueno, nada, como les decía, les quería decir buen día, muchas gracias, y bueno, comenzar a contar el trabajo que realicé como trabajo final de integración de la especialización en comunicación digital audiovisual. Yo lo que propuse para esta instancia es un proyecto de innovación que se llama Comunicar desde el Fondo. Está relacionado a la agricultura familiar, a la visibilización del sector, y motivado por una iniciativa propia, por intereses personales. Es un tema que particularmente me interesa bastante. El proyecto de innovación es una propuesta de intervención concreta que tiene una sustentación teórico-analítica y que parte de un diagnóstico que está previamente desarrollado o sobre el cual yo me baso, que es la intervención de diferentes organismos en el territorio, como la Subsecretaría de Agricultura Familiar o el INTA, y que pone una innovación en cuanto a la especificidad de la carrera, que es la comunicación de las instituciones, la producción audiovisual en este caso. Así como les decía, Comunicar desde el Fondo es una propuesta de intervención que pretende fortalecer el trabajo que viene realizando la Red de Agricultores Familiares del Sur desde su creación en el año 2011 en la ciudad de Viedma, que es la capital de la provincia en la cual yo vivo, que es Río Negro. El objetivo de esta propuesta de intervención, de este proyecto de innovación, es realizar una campaña comunicacional para visibilizar el trabajo del sector de la agricultura familiar del Alto Valle y del Valle Medio de la provincia de Río Negro. Bueno, en la mina que vemos, intento ubicar geográficamente para que nos podamos situar dónde están estos valles. Vemos que están en el centro, más orientados hacia el este. Esta es una zona, digamos, que tiene la particularidad de tener un río muy cerca y de estar resguardada por bardas, entonces los valles son muy propicios para los cultivos. La mano del hombre ha intervenido y ha desarrollado una red de canales de riego que favorecen la producción frutícola. Entonces, en ese sentido, la actividad agrícola es una de las actividades que mayor desarrollo tienen en la zona. Bueno, el encuadro, la implementación de este proyecto de innovación que quiero llevar adelante se va a realizar a través de la extensión universitaria. La extensión universitaria es uno de esos ejes importantes, esos ejes sustantivos sostienen junto a la docencia y la investigación la actividad universitaria, ¿no? El propósito de la universidad. En ese sentido, la idea es contribuir para el análisis de la realidad social y como es una propuesta de extensión universitaria, la idea es que participen diferentes instituciones relacionadas al territorio o a la temática en la cual, sobre la cual sostengo la propuesta.
Estas son la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA, organizaciones de base territorial, como son algunas cooperativas o agrupaciones de agricultores de la zona, la red propiamente dicha, la universidad y los diversos medios que son los encargados de divulgar este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de piezas. En definitiva, el proyecto de innovación en relación a la especificidad de la especialización, lo que va a hacer es tener en relevancia la producción audiovisual en la comunicación de las organizaciones. Lo que me interesaba, como para cerrar esta primera parte, es, digamos, recalcar las palabras claves o los conceptos claves que son los que atraviesan esta propuesta de innovación, este proyecto de innovación, que son, empezando, bueno, desde atrás para adelante, primeramente la extensión universitaria, que, bueno, a partir de la universidad, que es la que sostiene el saber, la idea es vincularse con otros actores sociales, por eso se propone una comunicación participativa, esto está más relacionado a la propuesta metodológica, al plan metodológico, que está relacionada a la metodología de la investigación-acción participativa, donde los diferentes actores aportan para la construcción del trabajo final, de la idea final, de las conclusiones. La producción audiovisual, que es la especificidad mía en este caso, yo soy realizadora audiovisual, y es mi aporte, en este caso, a este proyecto de intervención. Y bueno, y la agricultura familiar, que en definitiva es la idea que motoriza todo este trabajo realizado. Lo que yo identifico, o los objetivos generales que yo me propongo para la realización de este proyecto, es fortalecer la relación entre la política de extensión universitaria y los diversos actores de la sociedad, en este caso también a través del desarrollo de producciones audiovisuales, en definitiva que sostengan estos ejes sustantivos que hablé en un primer momento, ¿no? De los propósitos de la universidad, y también realizar una serie de micros audiovisuales que promocionen las posibilidades que tiene el medio audiovisual como herramienta de construcción del relato social. Es decir, que en este sentido nos vamos a apoyar en las particularidades del lenguaje audiovisual para construir un determinado sentido, siempre en relación al objeto que es la agricultura familiar. Los objetivos específicos los puedo identificar claramente, son en primera medida fortalecer esta red de la cual hablaba, esta red de comunicadores de la agricultura familiar, desarrollar piezas de difusión para construir este imaginario y para difundir los preceptos fundamentales de la agricultura familiar y del consumo saludable, y también realizar a futuro encuentros periódicos en diferentes ciudades de las organizaciones o de las agrupaciones participantes, a su vez también con medios y los actores intervinientes, también para cuantificar y cualificar cuáles son los impactos de la campaña. Los destinatarios claramente son las organizaciones de productores hortícolas del Alto Valle, Valle Medio de Río Negro. En este caso yo puedo identificar algunas, como la Cooperativa de Agropecuaria del Alto Valle, Asociación de Horticultores de Campo Grande y Asociación de Horticultores del Valle Medio, como así también la feria de La Marque y la feria del pueblo de Chorochoa. Otro destinatario directo es la red de agricultores familiares del sur, más específicamente en los nodos de Allen, General Roca y Valle Medio. Allen y General Roca son ciudades del Alto Valle de Río Negro. También puedo identificar algunos destinatarios indirectos, como que se van a ver beneficiados de esta campaña, de este trabajo, son la totalidad de los agricultores familiares de la provincia de Río Negro,
digamos, en esto hay que aclarar que los agricultores familiares no solamente están relacionados, los agricultores, la agricultura familiar no se remite exclusivamente al trabajo en la tierra, a la cosecha, sino que también hay crianceros, hay artesanos, y por decantación se van a ver beneficiados. También se van a ver beneficiados los consumidores de productos frescos porque de alguna manera van a poder poner en valor el origen de los productos. Y, bueno, por último, el equipo de trabajo interinstitucional, que, bueno, que estaba compuesto por los diferentes actores. El sector de la agricultura familiar se caracteriza por reunir una diversidad de procesos sociales y económicos bastante característicos. Para poder definir qué es la agricultura familiar, yo me baso en algunas ideas que se generaron en el FONAF, que es el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, que plantea que la agricultura familiar es una forma de vida, una cuestión cultural que tiene como principal objetivo la reproducción social de la economía en condiciones dignas. La mayor parte del trabajo la aportan los miembros de esta familia, es decir, que hay un grupo de personas unidas por lazos familiares, se dividen las tareas, trabajan la tierra generalmente, aunque no es una condición digamos, importante, pero tienen los medios de producción, es decir, que ahí son dueños de la tierra, pero lo importante es que siempre pertenecen a un mismo núcleo familiar, y que la idea, si bien es la sustentabilidad, también apunta a que el excedente pueda ser comercializado y pueda ser una forma de vida. La agricultura familiar también sostiene, digamos, no está atravesada por la lógica capitalista, sino que tiene que ver digamos, pondera el ciclo de la vida, el ciclo natural de la vida. Si bien podemos también encontrar algunas caracterizaciones generales del sector, digamos, la geografía argentina es muy diversa, por lo que plantea particularidades en cada una de esas zonas geográficas. En el caso del Alto Valle y Valle Medio de la provincia de Río Negro, nosotros, o yo me voy a situar con la producción hortícola, porque estas condiciones que hablé en un primer momento, ¿no? Donde digamos, el valle y la irrigación que tienen los valles es propicio para este tipo de actividades. La producción hortícola es la tercera en magnitud detrás de la fruticultura, del cultivo de las peras y la manzana, y de los forrajes, que son los que alimentan a los diversos animales. Están, bueno, como decía, concentrados mayormente en los valles irrigados, el Alto Valle, el Valle Medio y el Valle Inferior, que es la zona de Viedma, cerca de la desembocadura del Río Negro. Hay sistemas hortícolas especializados y diversificados. Me voy a concentrar en los hortícolas diversificados, que son estos pequeños agricultores familiares. Lo que hacen es proveer de diferentes tipos de hortalizas a las comunidades. Trabajan en superficies pequeñas, de 1 a 7 hectáreas, porque es una actividad intensiva y generalmente está parcialmente mecanizada, es decir, que no siempre los núcleos familiares disponen de las herramientas, sino que se las pueden ir prestando de núcleo en núcleo. Como decía, la particularidad de esta zona y la mayor problemática no es el acceso a la tierra y el acceso al agua, sino que está atravesado por los canales de comercialización. Es decir, la venta del excedente producido es como el eje que se necesita resolver, entre otros, en esta campaña comunicacional. Y algunos actores estatales que produjeron políticas públicas que es necesario rescatar para poder contextualizar también cuál es
entre comillas, el inicio de la visibilización de la agricultura familiar, como son, por ejemplo, la reunión especializada de la agricultura familiar, la REAF, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, el FONAF, que se desarrolló entre el año 2004 y el 2006, y después, bueno, del conflicto con el campo, por el artículo 225, en el año 2008, se empezó a trabajar fuertemente sobre una ley que pudiera aglutinar las problemáticas del sector. En el año 2014 se promulgó la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina e indígena, que lo que intenta hacer es, bueno, ampliar los derechos y el reconocimiento del sector, que es un sector estratégico en la producción de alimentos en la Argentina. Los agricultores familiares producen casi el 60% de los productos que se consumen, por eso es importante declararla de interés público. En esta ley se ponen de manifiesto estas problemáticas que atraviesan a nivel general a la agricultura familiar, y que, bueno, que aún persisten en la actualidad, que es el acceso a la tierra y al agua, el acceso a los mercados, en este caso es la que no, digamos, la que tiene mayor manifestación en este espacio territorial, y el desarraigo de los jóvenes de las zonas rurales. También un aspecto importante y que es quizás más cercano en el tiempo, es la eliminación, bueno, la eliminación de la brecha, ¿no?, entre hombres y mujeres, es decir, que la perspectiva de género también atraviesa la agricultura familiar, y lo que intenta es lograr una igualdad de acceso entre varones y mujeres a derechos y beneficios. A ver, como decía, después del conflicto del campo en el año 2008, el Estado intentó fuertemente construir un imaginario sobre la agricultura familiar, y esto se ve representado no solo en políticas públicas, sino también en algunas producciones, en algunos antecedentes de producciones audiovisuales, que lo que hacen en definitiva es poner sobre el tapete la problemática de la agricultura familiar, a través del canal Encuentro, que es un canal que desarrolla el Ministerio de Educación de la Nación. En el año 2012 se desarrollaron 4 episodios relacionados a la agricultura familiar. En estos trabajos, lo importante es la calidad, digamos, el salto de calidad que dio el canal, que construye mediante procesos o elecciones estilísticas y estéticas un imaginario popular novedoso, pero de todas formas los problemas de la agricultura familiar, digamos, siguen vigentes. Lo que hace es ponerlo en evidencia. Otro antecedente importante es la realización de una campaña que realizó el INTA en el año 2015, llamada Somos la Tierra, que es una campaña multimedial, pero que tiene dentro de esas manifestaciones, digamos, de esos productos, esas piezas de la campaña multimedia, una película que se llama Somos la Tierra. En esa película, de 1 hora de duración aproximadamente, se pueden escuchar las voces de los diferentes agricultores familiares del país. Podemos escuchar agricultores familiares de Formosa, de Chaco, e inclusive algunos agricultores del sur de nuestro país, lo que da un panorama muy amplio de la diversidad de problemas, de la diversidad de geografías y la diversidad de producción. Otro antecedente importante, que yo lo considero importante porque en esta producción estuvo presente la universidad, es un trabajo que realizaron en conjunto el INTA y el Centro de Producción de la Universidad Nacional de La Pampa, que se llama Agricultura Familiar entre el campo y la ciudad, que cuenta cómo
cuál es la vida de los productores, de los agricultores familiares que se ven amenazados por el avance de los agronegocios. Todos estos ciclos, en definitiva, están alejados de la lógica hegemónica, ¿no? Se alejan de la lógica comercial, donde el rating no es lo importante, no es lo que determina la calidad de los contenidos, sino que en definitiva lo que se pone en discusión es una perspectiva filosófica más contemporánea, y bueno, lo que se intenta es representar simbólicamente el sector, ¿no? En este sentido, el Estado actúa como catalizador y pone en el centro la calidad de los productos audiovisuales. La justificación de este trabajo, digamos, la justificación de la relevancia que yo encuentro, que bueno, a ver, se pretende a través de la extensión, ¿no? Como modalidad de implementación, pero en definitiva lo lleva adelante el proyecto de innovación, es realizar piezas audiovisuales que favorezcan el vínculo entre los agricultores familiares y los consumidores. Este proyecto recupera la necesidad de la universidad por trascender sus espacios institucionales, aproximándose a los diferentes actores de la vida social. El desarrollo y producción de estas piezas comunicacionales se encuentra en la extensión una metodología relevante para la elaboración. Acá quiero resaltar con algunas palabras de Néstor González en el libro La comunicación en territorios, que lo voy a citar claramente. Lo que se refiere es que dice que consolidar el rol protagónico de la extensión universitaria implica que los conocimientos que se producen en la sociedad se retroalimentan con las funciones sustantivas de la universidad, como la docencia y la investigación, y nunca como un tipo de transferencia unidireccional. Históricamente las experiencias de la extensión universitaria se basaron en distintos modelos de intervención. El que yo elegí es la comunicación como una herramienta de inclusión y transformación. Transformación en el sentido de poder transformar mediante una campaña comunicacional algunas problemáticas presentes en el ámbito de la agricultura familiar, ¿no? Por eso la idea es, mediante esta campaña, mejorar la circulación de la información, visibilizar la agricultura familiar. En síntesis, comunicar desde el fondo articula la docencia con la investigación en territorio, con la difusión de sectores marginados, en este caso los agricultores familiares. Promueve en los estudiantes una formación integral, promueve desde la extensión una formación integral, ¿no? La idea es que los estudiantes digamos, sean reflexivos y comprometidos con su entorno. Bueno, la extensión y la producción audiovisual tienen un vínculo muy cercano en este trabajo. El relato social en relación a la agricultura familiar ha sido un terreno propicio para la generación de materiales audiovisuales que representen en las políticas públicas que diseña y ejecuta el Estado. Esto lo vimos hace un ratito, digamos, con esos diferentes antecedentes. El audiovisual es una herramienta que visibiliza las realidades promovida por políticas estatales de financiamiento y regulación de medios. Es decir, a ver, en los últimos 15 años aproximadamente, quizás un poquito más, el Estado se encargó de producir contenidos que pudieran poner en valor elementos que estaban silenciados o digamos, sectores que estaban silenciados por la mirada hegemónica, ¿no? Que está más orientada hacia una producción extractivista y atravesada por una lógica capitalista de los mercados. En ese sentido, bueno, la idea es que se favorezca la toma de conciencia y la posibilidad de la elección del consumidor. En este caso, el consumidor es una parte importante de esta cadena porque en definitiva es a quien están dirigidos los productos hortícolas, pero en definitiva es quien termina definiendo la compra. Por eso se habla muchas veces de que en este contexto
uno de los ejes que hay que reforzar son los canales de comercialización. El plan metodológico que utilicé para llevar adelante este proyecto de innovación es la investigación de acción participativa, que propone una horizontalidad de las miradas y un respeto por los saberes de cada sujeto. Es decir, que a la hora de ir desarrollando las diferentes etapas e identificando las problemáticas, se sostendrá por la mirada de las organizaciones, los productores, las instituciones del Estado, los comunicadores, los docentes y también los estudiantes, las y los estudiantes. Este proyecto de innovación se basa en la capacidad de las instituciones de la educación superior para generar una propuesta de solución a problemas estratégicos como la comunicación popular. En ese sentido, se vincula fuertemente con la especificidad de mi rol, que en este caso es la producción audiovisual, es la realización. El plan metodológico está planteado en etapas, en una etapa inicial. En este sentido está profundizado en la propuesta de trabajo, pero bueno, en la etapa inicial es donde tomamos contacto con los diferentes actores, las reuniones, se producen reuniones con diferentes instituciones para definir los temas, se definen los roles y funciones, luego se estructura el plan metodológico con la metodología de la investigación y acción participativa, y luego se propone un plan de realización, ¿no? Los ejes temáticos que puedo identificar. Esto, si bien se realiza posterior y en el plan metodológico, me baso en estas problemáticas que podemos identificar a lo largo del tiempo en relación a la agricultura familiar. También provista por trabajos de campo que han hecho tanto el INTA como la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Los contenidos prioritarios sobre los cuales yo desarrollé las piezas que acompañan a la propuesta en papel son la comercialización como un eje trascendental que siempre está presente, por lo menos en el contexto en el cual lo sectoricé, que repito es el Alto Valle y el Valle Medio de la provincia de Río Negro. Después otro eje rector es el de género y asociativismo. El asociativismo porque está presente en las diversas agrupaciones y cooperativas y asociaciones de la agricultura familiar. El género porque es un elemento que la ley resalta, la ley y en definitiva, bueno, es un eje trascendental. Otro contenido prioritario es el tema de la sustentabilidad y la biodiversidad, y en este caso se traza la temática a partir de la agroecología y la importancia de los productos saludables en la alimentación de las personas. Yo realicé como a modalidad de ejemplo para ver cuáles son las características, o pueden tener las características formales de cada uno de los trabajos. Los separé como en dos grandes grupos. Realicé una pieza publicitaria para redes y 2 microrrelatos audiovisuales. En este sentido, la intención era lograr una mirada amplia, dando cuenta de las diferentes problemáticas que hay que resolver a partir de una campaña comunicacional, y también haciendo un aporte específico desde mi rol, ¿no? Desde mi rol de realizador. Yo realicé una pieza que me gustaría compartir, una pieza corta que dura menos de 1 minuto, bueno, es una pieza, como decía, apuntada a redes, donde los relatos tienen que ser breves, impactantes, sintéticos, donde hay poco tiempo de descripción, ¿no? Para poner en manifiesto una problemática. También es la puerta de entrada para quienes quieran acceder al universo de la agricultura familiar. Entonces lo que intenta hacer es dejar de manifiesto una problemática, pero a través de su impronta más descontracturada,
como utilicé la técnica de animación, que podemos, digamos, complementar tanto la voz de la locutora como la animación propiamente dicha, la podemos complementar con texto, lo que hace que, bueno, el relato o los contenidos sean más fáciles de ser percibidos por el público. Los microrrelatos tienen una propuesta estética y una perspectiva totalmente diferente a esta pieza publicitaria, que tiene un dinamismo bastante grande y es bastante agresiva. En los microrrelatos, los agricultores familiares son los que llevan adelante el relato con su propia voz, lo que le da cierto grado de realismo. Por eso digo que tiene algunos rasgos de cine documental. Esto siempre está en discusión, es un tema que no pretendo utilizar, pero en este sentido la cámara tiene cierta objetividad, y que solamente está percibiendo, captando los momentos, desarrolla la actividad, que se desarrolla en la actividad, digamos, de la agricultura familiar. Pero bueno, siempre hay un sesgo, ¿no? La idea es que en esta idea de poder poner en valor estéticamente y con este perfil más documental las voces de los agricultores familiares, es que trabajamos en los propios escenarios, ¿no? Tratando de utilizar la luz natural, ¿no? Y terminando de construir ese imaginario popular con una música incidental que le otorgue cierto vuelo poético. Bueno, para tener, bueno, dimensión de estos rasgos que tienen cada una de las piezas, quisiera compartir una piecita corta, ya como para ir terminando. Tengo que acá cambiar la configuración. En la Argentina, más del 60% de las explotaciones agropecuarias se encuentran en manos de agricultores familiares. Proporcionan alimentos saludables y diversificados, promoviendo valores culturales que configuran su identidad y caracterizan su modo de producción. Generan oportunidades de comercio justo y ayudan a las economías rurales a desarrollarse de manera sustentable y equilibrada. Preservan y restauran la biodiversidad y garantizan el traspaso de conocimientos y tradiciones de una generación a otra. Lleva a tu mesa productos de agricultura familiar. Elegí productos locales y frescos. Elegir qué comer es soberanía. Asociación de Productores Hortícolas de Valle Medio. Bueno, acá podemos dar cuenta entonces de un estilo de narración que lo que intenta es poner en evidencia algunos elementos y algunos rasgos fundamentales de la agricultura familiar. Al ser un relato breve, lo que nos permite es poder, de alguna manera, digamos, apuntalar estos conceptos, dado por la repetición, ¿no? Y dado también por el espacio en el cual se van a emitir este tipo de piezas. Lo que se apunta es que por esta repetición que hablaba, los conceptos puedan quedar lo suficientemente expuestos y anclados en el espectador, en este caso en los diferentes públicos. Bueno, para terminar, creo que la sostenibilidad de este proyecto no solamente es posible, sino que también es necesaria para poder, digamos, poder poner en evidencia la importancia de poder comer sano, seguro y saludable en estos tiempos, y para poner en valor el trabajo de la agricultura familiar. Todo esto en relación a
una campaña comunicacional va a ser desarrollada y propuesta, digamos, por este proyecto de innovación que se llama Comunicar desde el Fondo. Antes de cerrar, quiero hacer un agradecimiento especial, muy especial a Mercedes. Me acompañó desde hace como 2 años. Si bien hubo muchos inconvenientes ajenos a la temática, digamos, a lo procedimental, porque la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el último gobierno se fue desmantelando y ahora se está reconstruyendo. Hubo que seguir sosteniéndolo a pesar de este viento en contra. Y en ese sentido, el trabajo de acompañamiento de Mercedes para mí fue fundamental para poder llegar a la resolución de este proyecto. Así que bueno, con esto cierro, les agradezco la escucha y bueno, nada, espero que se pueda terminar materializando en el corto plazo este proyecto. Muchas gracias, Leandro. Te pido que dejes de compartir pantalla y le vamos pidiendo a los y las jurados que recuperen conexión. Ahí está, ahí te vemos bien, Leandro. Ahí lo veo a Dani. Perfecto. Dani, ¿querés comenzar con el intercambio? Bueno. Ahí también está Lía y Roberta. Bueno, como quieran. El que quiera o la que quiera. Sí, como quieran. Bueno, sí, estoy yo ahí. Hola Roberta, hola Lía, hola Mercedes, hola Leandro. Hola. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Ileana y Elita por el, ¿cómo se llama? Por el sostenimiento de este sistema que funcionó bastante bien. Bueno, a ver, en primer lugar, por supuesto, mis primeras consideraciones es felicitar a Leandro por la propuesta, también a Mercedes por el acompañamiento que hizo, del que me consta, que leyó y releyó mucho el trabajo. Por supuesto, nosotros, bueno, ya hicimos a través de un dictamen previo una devolución del trabajo y por supuesto que esta presentación también suma mucho, bueno, mejora algunas ideas que a veces en la escritura quedan un tanto, qué sé yo, bueno, que no se alcanzan a comprender. Pero bueno, entonces yo en realidad creo que me parece que el trabajo es muy claro en todo lo que tiene que ver con el objeto que quiere trabajar, a qué sector está dirigido, digo, para qué sirve esta producción de tipo digital audiovisual, qué objetivos se propone, cómo intenta materializarlo. Creo que la metodología es muy correcta. Bueno, en principio, había tomado nota al principio de la presentación que habías referido una idea de que la universidad es un poco, no me acuerdo exactamente qué palabra utilizaste, pero algo así como el propietario del conocimiento, pero luego modificaste ese sentido, sobre todo cuando incluso citaste nuestro trabajo, que te agradezco mucho que lo tomes como referencia, en el que en realidad la universidad lo que hace es proponerse como un actor productor de conocimiento, pero que ese conocimiento no se puede producir si no es con la totalidad de los actores intervinientes, y que en realidad no tiene mucho sentido que la universidad transfiera ese conocimiento, sino que en realidad esa construcción, esa vinculación social tiene que servir para que en conjunto se construya un conocimiento producto de todo ese proceso. Bueno, yo solamente 2 preguntas te quería hacer. La primera es si te propones algún calendario de trabajo. Digo, por supuesto que nos explicaste muy bien las etapas, pero ¿en qué tiempo imaginás que se puede producir, digamos, desde empezar con la vinculación, con los organismos que bien mencionaste, de agricultores y todo eso, hasta la elaboración de los productos?
qué tiempos imaginás que se puede desarrollar eso. Y en segundo lugar, una más de tipo general, digamos, ¿no? ¿En qué crees que te aportó esta carrera de especialización? Bueno, para de alguna manera profundizar esto que vos muy bien dijiste al principio, que es una idea de iniciativa propia, digamos, ¿no? Que evidentemente está en tu universo de intereses, no solo por ser un realizador, sino también por estar vinculado con o interesado en este tema de la perspectiva de la producción agropecuaria, desde la perspectiva de la agricultura familiar. Esas dos preguntas te quería hacer. Bueno, en primera medida, digamos, a ver, yo quiero hacer una aclaración. Yo hablé de saber, quise referirme, digamos, como un saber más científico de la universidad. Creo que después quedó, digamos, aclarado. En definitiva, el saber se construye de manera horizontal. Respecto a, digamos, tiempos de producción, puede ser diverso. Yo lo que creo, lo que considero más acertado para este tipo de desarrollo es trabajarlo de manera anual, como si fuera ciclo de producción. Es decir, hay un ciclo en el cual, digamos, hay hortalizas de estación, hay procesos que se realizan en determinada época del año que no se realizan en otras. Entonces, para dar cuenta, por lo menos en cuanto al trabajo, digamos, sostenido de un agricultor familiar, es necesario desarrollarlo, me parece que a lo largo de todo un año. Se puede hacer en menor cantidad de tiempo, pero me parece que lo ideal sería trabajarlo durante todo el año. Sobre todo porque este proceso, digamos, se vaya adelante a través de un plan metodológico con la investigación acción participativa, necesita este ida y vuelta y esta generación, ¿no? Estos reajustes que pueden ir manifestándose en la producción audiovisual propiamente dicha. Repito, después depende de la materialidad y de la propuesta estética que se busque. Esto siempre referido al tema de los microrelatos audiovisuales donde los productores llevan adelante la voz. En cuanto a las publicidades, entre comillas, ¿no? Esos relatos más cortos donde se desarrollan con la técnica de animación, los procesos pueden ser mucho más rápidos. Pero bueno, siempre van a estar sujetos, me parece, a este proceso o a este ciclo de la vida que atraviesa a la agricultura familiar, porque en cada época, repito, en cada instancia del año hay cosas para ir reforzando, ¿no? Entonces, digamos, cada estación tiene sus temas coyunturales que me parece que está bueno ir apuntalándolos en el debido momento. Y después, ¿en qué me aportó? Y me aportó en un montón de cosas, pero me parece que lo más trascendental para mí es que hoy me encuentro con una mirada muchísimo más integral como realizador. No solamente puedo transmitir mediante el lenguaje cinematográfico determinadas sensaciones, sino que las puedo defender mediante un marco teórico, y me parece que en ese sentido las piezas que hoy yo puedo elaborar son mucho más sólidas, porque en el proceso previo a la realización es donde puedo considerar digamos, la multiplicidad de miradas. Quizás antes no la tenía. Sí, además puedo, digamos, tener un posicionamiento analítico muchísimo más profundo con respecto a la obra de colegas. Y nada, me parece que en definitiva esto me da la posibilidad de realizar algunos aportes innovadores al campo de la comunicación, mezclar lo específico y transformarlo, darle un sustento teórico que antes de todo este proceso realmente no lo podía mensurar. Ahora me siento como un profesional muchísimo más completo.
Bueno, si quieren continúo con esta frase final de me siento un profesional muchísimo más completo. Nos quedamos contentos y contentas quienes participamos de la ECDA de alguna manera, ¿no? Tanto docentes, graduados y graduadas y demás. Me parece que el TIF recupera muchas de las cosas que se desarrollaron en la carrera y eso es importante y valioso en relación a una lectura que da lugar a que justamente es eso, es un trabajo integrador final, es decir, que integra esos conocimientos y el lugar de Mercedes ahí fue clave, ¿no? Acompañando como ex graduada de la carrera y al mismo tiempo ahora como docente y como tutora, en una modalidad de TIF que debemos decir no es la recurrente, digamos, es un TIF de innovación que además se propone dialogar con la extensión y hacer un aporte a los modos de construcción de la universidad. Y eso me parece importante también decirlo porque implica una conexión entre las propuestas académicas y las llevadas a la práctica de estos procesos o de la profundización sobre qué hacer con las herramientas audiovisuales. ¿Y qué hacer con las herramientas audiovisuales? También nos trae una pregunta que se relaciona a cómo la imagen construye conocimiento, que es un poco la apuesta de este TIF, tanto de la elaboración de los testimonios, de esos microrelatos que aparecen o que vos recuperás para analizar, para indagar, para tomar como forma productiva también, como en la animación, ¿no? Que es como otro registro, está como en otro registro del modo de construcción de la imagen, de la información para quienes no conocemos mucho de la agricultura familiar y que en la propuesta de este TIF nos viene a orientar de alguna manera en cómo funciona esa red de agricultura familiar, ¿no? Por un lado, escuchando a los y las protagonistas, que son estos testimonios que vos recabás en esas imágenes de los sujetos y las sujetas de la agricultura familiar en sus propios entornos, y por el otro lado, esta apuesta a otro lenguaje, que es la animación, y que desde la animación, casi con una línea más pedagógica, nos estás narrando un poco, bueno, se trata de esto porque es importante dialogar y problematizar la cuestión de la agricultura familiar en el campo de la comunicación audiovisual. En ese sentido, la pregunta que me surge es ¿por qué elegiste los dos formatos? O sea, ¿por qué hubo una intencionalidad de trabajar con la animación y por otro lado el análisis, la producción de estos testimonios? ¿Y dónde te los imaginás? Entendiendo también que es interesantemente audaz proponer a una animación para la construcción de conocimiento en el campo de la extensión también, ¿no? Porque te permite dialogar con esto que la carrera tiene como uno de sus objetivos del lenguaje digital audiovisual, ¿no? Y eso me parece importante también a la hora de ver dónde circulan estos proyectos y estos productos comunicacionales para pensar también la extensión y las posibilidades de diálogo que hay entre dos territorios, podríamos decir, que están anclados, ¿no? El territorio universitario y el territorio también de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar en este caso. O sea que la pregunta concreta sería esa, ¿cómo pensaste estos dos formatos y dónde pensás que pueden circular estos dos tipos de producciones? Bueno, mira, para contestarte me voy a ir un poquito más atrás de eso. Porque yo hice un proyecto de innovación, porque a mí también me ponía en una situación de aprendizaje quizás más riesgosa, pero quizás también más productiva, alejándome del lugar de realizador. Es decir, mi formación como realizador, como director, digamos, yo tengo una formación de licenciatura en cine y nuevos medios, y lo que me interesaba realmente era vincularme con otros saberes, ¿no? Para poder llegar a esta instancia de sentirme quizás un profesional más completo. Entonces, replicar lo que ya sabía no tenía para mí demasiado sentido, no presentaba ningún desafío en relación al aprendizaje. Entonces fue por eso que en cierta medida fue tomando estos caminos nuevos, ¿no? Y a ver, en relación a esto, y para contestarte quizás más puntualmente, yo elegí estos dos formatos, que en definitiva son los que es mi saber específico, primero para dar cuenta, primero de
de que existen diversos públicos también, ¿no? Y a diversos públicos hay que hablarle con lenguajes diferentes, ¿no? En definitiva, la idea de la campaña comunicacional y de la visibilización es, digamos, de resultados si yo entiendo o de alguna manera identifico cuáles son los canales que voy a utilizar para la transmisión de ese mensaje y a qué público le estoy hablando. Entonces, con una publicidad en animación, donde los tiempos son breves, me imagino que los lugares, además, a ver, siento también un poquito más atrás, hacer comunicación es, entre comillas, un poco costoso para este tipo de agrupaciones y de cooperativas. Entonces los medios digitales nos abren ese espacio para poder comunicar de una manera más sencilla y quizás menos descontracturada este tipo de situaciones. Lo cual me parece que las redes sociales es un espacio, ¿no? Un canal de comunicación propicio para la pieza de animación. Y en este sentido, como decía en la exposición, hay que ser sintéticos. El lenguaje no solamente es verbal, sino que también es visual, por eso se potencia, por eso intenta a través del texto y a través del lenguaje hablado, del lenguaje verbal, apuntalar esos conceptos. Entonces me parece que la animación está más orientada hacia las redes sociales. Los micros documentales me parece que pueden tener exposición en el canal, por ejemplo, en el canal provincial. Si bien habría que ajustar un poquito, me parece, el tema de los tiempos, para hacer también quizás un relato un poco más breve, pero a su vez que tenga rotación, que se vaya construyendo un pedacito más otro pedacito, la idea general de la agricultura familiar y sus problemáticas. El canal provincial tendría, digamos, sería un potencial espacio de difusión. Me parece que hoy por hoy, igualmente, los espacios de difusión tienden a ser on demand, digamos, ¿no? A ver cuando uno necesita ver o cuando quiere ver. Entonces, bueno, también tenerlo presente a través de YouTube o a través de diversas plataformas electrónicas, me parece que también es otra posibilidad para difundir este tipo de trabajos. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Es que yo también propuse hacer relatos breves, porque además es difícil encontrar espacios, es difícil también mantener la atención de los espectadores. En los canales provinciales venís de Tinelli y ves otra cosa, es decir, entonces lo que hizo Canal Encuentro en cierta medida fue vehiculizar todas esas, digamos, esos elementos filosóficos en cuanto a la pedagogía, transformarlos en elementos audiovisuales, pero les da una caja, un sostén, que es el canal. Vos ya sabés qué es lo que vas a ver ahí. En cambio, en un canal quizá tradicional o en un medio tradicional, es difícil que el público objetivo pueda, digamos, sacar algo en concreto o poder lograr alguna trascendencia de estas piezas. Digamos, para concluir, me parece que sí, que la animación está más orientada hacia las redes sociales y el documental podría llegar a estar más que nada para algún medio tradicional. Bueno, sigo yo, me parece. Sí, Roberta, gracias. A mí me encantó, me gustó mucho la dinámica, me pareció un trabajo muy serio, se ve que estás muy involucrado en el tema y me parece que el diagnóstico es muy preciso. Yo creo que todo buen trabajo parte de un buen diagnóstico y en ese diagnóstico no solamente, o sea, hiciste un aporte general desde no solo de la temática, sino desde las normas, de las políticas de Estado, de las necesidades que tiene el sector. Yo creo que eso es muy valioso
Y también creo que es muy valioso el aporte que le das de pensar también la necesidad desde la agricultura sustentable, desde el consumidor y desde otras temáticas como políticas de género, por ejemplo. Yo creo que eso abre un montón de temáticas posibles y entiendo que el recorte sea necesario para poder hacer este trabajo final. Y creo que es lo que también orienta bien. Después creo que metodológicamente esto es parte también de pensarlo desde un lugar de estudiar en una universidad pública donde se haga inclusión, con una mirada puesta desde ese lugar, desde la investigación-acción, desde un rol de la como es universidad, como cómo puede aportar a estas problemáticas o a las necesidades de sectores que son vulnerables, si se quiere, y dar una mirada mucho más integral. Y mi pregunta por ahí iría, en todas estas cuestiones que vos fuiste investigando, ¿qué crees que podrían ser futuras investigaciones o futuras intervenciones tuyas? Mirá, en relación a la agricultura familiar, precisamente, hay un campo, digamos, un sustrato bastante importante para seguir trabajando, incluso con esta misma metodología. Por eso en algún momento yo hablé de la agricultura familiar, que no solamente se refería a la producción hortícola. En el norte neuquino, por ejemplo, hay crianceros de chivitos, y bueno, y tienen todo un procedimiento particular. En la línea sur de la provincia de Río Negro, en la ciudad de Maquinchao, en Jacobasi, que son, digamos, es como el patio de atrás, digamos, de la provincia, es lo invisibilizado. Hay muchas carencias con respecto al tema de la visibilización, y hay una asociación de tejedoras que son mujeres, ¿no? Que son las que llevan adelante, que son mujeres que llevan adelante su hogar. Entonces, en este sentido, me parece que, bueno, uno de los elementos o de los ejes rectores sobre los que había trabajado, que era la perspectiva de género, me parece que ese es un sujeto súper específico para trabajar esta temática, y me parece que es súper interesante. Digamos, a mí me interesa mucho la temática de la agricultura familiar. También me interesan otras nuevas temáticas. Me interesa, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero me interesa cómo las tecnologías pueden mejorar los procesos educativos, sobre todo en la escuela primaria, que yo tengo hijos que van a la escuela primaria, y veo que por ahí hay algunos vicios que tiene la educación a nivel primario, como la disposición dentro del aula de los estudiantes, de los alumnos, y lo que más me interesa es trabajar con procesos tecnológicos en el nivel primario. Estas son motivaciones de índole personal, pero recapitulando todo lo que hablamos en esta locución, me parece que la formación que he obtenido en este trayecto me da la posibilidad de también adaptarme a otros procesos que no necesariamente estén motivados, digamos, por una intención personal o una búsqueda personal. Digamos, tengo las herramientas de adaptarme a otros grupos y a otros procesos, ¿no? A otras instancias donde, digamos, yo pueda aportar mi saber y socializarlo y embeberme de otros escenarios, ¿no? Bueno, no sé si contesté más o menos tu pregunta, pero bueno. Bueno, yo solamente quería agradecer para cerrar la defensa y no hacerla más larga, solo agradecer a Leandro por la confianza. Fueron mucho tiempo de idas y venidas con mails y con mensajes, así que
agradezco su confianza en todo lo que hemos trabajado, a Daniel y a Lía también por el acompañamiento, a las chicas de posgrado que el otro día nos decían que ya pasaron las 50, así que evidentemente están haciendo un trabajo impecable para que en este contexto sigan sucediendo este tipo de lugares que hacen a la universidad. Agradecer a todos por estar ahí y bueno, solo remarcar, me parece el gran desafío de Leandro en esta situación, que él, incluso para mí también, podría haber elegido una producción de un trabajo de proyecto de obra donde él se sentía muy cómodo y sin embargo decidió correr el eje, salir de su lugar de confort y mirar a su contexto, ver de qué manera podía trabajar en relación al territorio y cómo a partir de la comunicación audiovisual y digital poder también transformar la vida de las personas que lo rodean. Así que me parece que y terminar diciendo eso que dijiste, que me parece lo más valioso es poder sentirte un profesional mucho más sólido, y bueno, eso me parece que desde el lugar desde lo pedagógico y el humilde lugar que nos toca a todos, me parece lo más valioso. Así que bueno, agradecer a todos por participar de esta defensa y bueno, muy bien, me parece un aplauso para Leandro, creo yo que hizo un gran trabajo, creo yo, así que bueno, los dejo ahora para el dictamen de los jurados y agradecer realmente igualmente. Una cosita más. ¿Puede ser? Una cosita más. Sí, obvio. No, que también es verdad que en principio, bueno, yo creo que decía Lía, pero me parece que por lo menos de ECDA, esta puede que sea la primer TIF de esta perspectiva de innovación, digamos, ¿no? Con lo cual siempre es empezar a caminar un camino entre bueno, un camino desconocido, digamos, ¿no? Entonces siempre tiene idas y vueltas, tratar de identificar, sin lugar a dudas, el próximo tesista que lo haga ya va a tener el antecedente de tu trabajo y eso va siempre allana mucho más el camino, ¿no? Y por otro lado también el hecho de que, bueno, uno a veces hace preguntas del tipo de que así como este trabajo fue producto de tu expectativa y tu interés, también surgen las nuestras, porque bueno, en principio es una temática que a todos nos interesa, que le interesa mucho la política pública, que estamos en un momento que aún cuando es un momento dificilísimo y todo, hay una reconstrucción de la perspectiva de la economía familiar desde la perspectiva de la política pública. Nos consta, la universidad tiene un convenio muy importante con el INTA y toda la zona de la economía familiar. Fue producido en principio por la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios, donde hay un grupo de huerteros y huerteras y bueno, hay gente que trabaja en la zona de la economía, de la agricultura familiar, que son alumnos de la universidad. Entonces, bueno, todo uno ve la posibilidad de potenciar esta línea de trabajo, que por supuesto no tienen ya que ver con tu trabajo, porque tu trabajo se propone un objetivo preciso, un campo de intervención precisa, pero bueno, siempre sabemos que tanto y en cuanto eso vaya bien, puede trascender, ¿no? Y entonces te invitamos a que si eso es posible, lo ampliemos y bueno, un poco se amplía tu trabajo, se amplía la intervención de la universidad y la perspectiva de la carrera también. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo porque bueno, forma parte de eso también, ¿no? Así que bueno, ustedes nos dirán ahora cómo sigue esto, cómo hacemos el dictamen general y todo eso. Ahí les cuento, le pedimos entonces a Mercedes y a Leandro que abandonen un ratito chiquitito este espacio, así avanzamos con la escritura. Es muy poquito porque lo que hacemos es unificar los dictámenes que hablaban del texto escrito y hacer algún comentario sobre esta instancia. Y les mando WhatsApp a Mercedes y a Leandro cuando estamos en condiciones de que vuelvan a sumarse. Así hacemos la lectura de ese fragmento y tienen que poner de acuerdo con una calificación final. Defensa oral y pública. La defensa oral fue ordenada, clara y aportó a la mirada global del trabajo final integrador entregado, describiendo metodología, objetivos, definiciones teóricas y conceptuales e interrogantes sobre el proceso que fueron respondidos en esta instancia. Se presentó material audiovisual y se compartió el diálogo con la directora del proceso. Se establecieron líneas de trabajo posibles a futuro y se recuperó el aporte
de la especialización en su recorrido curricular. Cabe destacar que el trabajo es el primero en su modalidad de innovación, constituyendo un antecedente valioso para los próximos años. Por lo expuesto, este tribunal resuelve aprobar el trabajo final integrador con nota 10 sobresaliente. Bueno, buenísimo. Felicitaciones a Leandro. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Especialistas. Bueno, gracias, Mercedes. Gracias a los jurados también, a las chicas de sistemas. Bueno, muy contento estoy, la verdad. Muy bien. Es el corolario de un trabajo de 4 años que me ha costado bastante, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento de ninguna decisión. Esto que hablaba Mercedes de poder salir de la zona de confort, la verdad es que a veces me produjo alguna que otra crisis, pero nada, esto, analizarlo es la verdad que una alegría inmensa. Bueno, y no es que haya que parar el festejo y empezar a poner desafíos nuevos, pero a corto plazo tener la maestría ahí, que Sí, porque de los atenuantes, ¿por qué me demoré tanto? Es porque también estuve cursando la maestría, así que yo tengo que hacer la tesis de la maestría. Buenísimo. Quizás me tengan que ver dentro de poco. Bueno, con mucho gusto entonces, y que sea un adelanto de esta misma línea de trabajo. En realidad voy a ir por otro lado, pero bueno, con la animación en realidad. Pero bueno, todavía estoy en proceso de la identificación del problema y bueno, es el que cambie igual, pero mis intenciones van por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Che. Bueno, Leandro, felicitaciones, muchas gracias a todos y a todas, y nos encontraremos en otra defensa digital si seguimos así. Bueno, gracias. Un besote grande. Gracias, nos vemos.